Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de sus oyentes. Mis amados hermanos, nos encontramos en la cuarta semana. En la lectura de Primera de Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo, con un subtema, mis amados hermanos, las preguntas con respecto al matrimonio. Y nuestro tema principal, mis amados hermanos, para el día de hoy, la pregunta acerca del cristiano y su estado en la vida. Mis amados hermanos, ahí donde estás, te pido que inclines tu rostro y me acompañes a realizar esta oración para dar inicio a esta reflexión del día de hoy. Amén. Amantísimo Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Te glorificamos, te damos la gloria, te damos el honor, te damos la exaltación. Bendito eres, Señor. Te damos gracias por habernos permitido un día más de vida, por el aire que respiramos, por este bello amanecer en tu presencia. Te pedimos que tomes el control de esta reflexión y que pueda ser llegado a mis hermanos queridos y que llegue a los rincones más apartados, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Te damos la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, entrando ya en contexto, hemos tomado como texto bíblico Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 17 al versículo 24, mis amados hermanos. Dios llama a las personas de todos los estados en la vida, de todas las condiciones y niveles. Las distinciones religiosas no importan. Lo que importa no son los rituales externos. Lo que importa es el corazón, el cumplimiento de los mandamientos, mis amados hermanos. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, mis amados hermanos. Dice Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17. El versículo 18 dice: fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Versículo 19 dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino es guardar los mandamientos de Dios. Capítulo 20 dice: mis amados hermanos, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 21 dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Versículo 22 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. El versículo 23 dice: mis amados hermanos, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Versículo 24 dice: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amén, mis amados hermanos. Las vocaciones y las condiciones sociales no importan, mi amado hermano. Incluso la condición más horrible
la esclavitud. Mis amados hermanos, la exaltación del creyente está esclavizado a Cristo, comprado por Cristo. Ser fiel en su estado. Mis amados hermanos, el mensaje del Evangelio es el mensaje más glorioso que se pueda imaginar. Aquí, mis amados hermanos, el Evangelio proclama que los verdaderos creyentes son liberados por Cristo, liberados de pecado, muerte y condenación. Que los verdaderos creyentes puedan gozar de abundancia de vida, ahora y por toda la vida. Que los verdaderos creyentes heredarán la vida eterna, mis amados hermanos. Que los verdaderos creyentes tendrán el privilegio de gobernar y reinar con Cristo para siempre. Que el Señor Jesucristo regresará. Que Dios no hace distinción de personas. Ante Él todos los hombres son iguales, mis amados hermanos. Que el pecado y la corrupción de este mundo se eliminarán y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, mis amados hermanos. El Evangelio es revolucionario, cambia por completo el estado de la vida de los creyentes, tanto ahora como para siempre, mis amados hermanos. Porque a los hombres se les da esperanza de todo con lo que los hombres sueñan. Fue la naturaleza revolucionaria del Evangelio la que provocó que algunos creyentes en Corinto comenzaran a romper sus lazos sociales, comenzaran a cambiar sus profesiones, comenzaran a romper sus lazos religiosos. Mis amados hermanos, comenzaron también a librarse de sus obligaciones familiares y públicas. Desde luego, mis amados hermanos, este tipo de conducta quebrantaba la vida de todos los que rodeaban a los creyentes corintios. Y algunos de los creyentes corintios sencillamente estaban librándose de todo. Por ejemplo, mis amados hermanos, algunos creyentes razonaban de la siguiente manera, mis amados hermanos. O sea, si este mundo es pecaminoso y corrupto, entonces un creyente no debe ser nada que ver con el mundo, tampoco con los que viven en este mundo. Por lo tanto, algunos creyentes rompieron sus lazos sociales, mis amados hermanos. Otros razonaban de esta manera, que si los creyentes no deben unirse en yugo desigual con los incrédulos, entonces debieran separarse de sus cónyuges incrédulos. Y esta pregunta se trata en el pasaje anterior, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12, versículo 16, mis amados hermanos. Aún así, otros pensaban así. Les era necesario acabar con los rituales y esos deberes de la religión, porque ellos eran salvos por fe y no por una religión. Creyente tras creyente se cuestionaba su estado en la vida y quedaba satisfecho, sintiendo que había tocado un estado terrible en la vida. Por consiguiente, mis amados hermanos, tenía que cambiar su vida. No importaba si afectaba o hería a alguien. Algunos creyentes estaban cambiando de trabajo, religión, hasta amigos, y algunos hasta estaban rompiendo su familia a fin de cambiar su estado en la vida, mis amados hermanos. Este pasaje lidia con el estado del creyente en la vida, su posición, su condición, las circunstancias y las relaciones en la sociedad. Es un mensaje muy necesario, mis amados hermanos. Dios llama a todas las personas de todos los estados en la vida, de todas las condiciones y niveles de la sociedad. Las distinciones religiosas no importan, mis amados hermanos.
Las vocaciones y las condiciones sociales no importan. Ser fiel en su estado normal, mis amados hermanos. Dios llama a todas las personas de todos los estados en la vida. De todas las condiciones y niveles de la sociedad. Tanto Dios como Cristo tiene que ver con el estado de los creyentes en el mundo. Dios mismo ha distribuido dones y habilidades a todos los hombres. El Señor Jesucristo ha llamado a todo creyente a servirle a Él y a su causa sobre la tierra sin importar dónde esté, mis amados hermanos, sin importar dónde esté, no importa el lugar, no importa si estás en tu trabajo. Por consiguiente, que todo el mundo ande donde esté usando sus dones y habilidades en función de Cristo y su causa. Cristo llama a la persona a ser un testimonio de Él, justo desde donde la persona vive y trabaja, como les había explicado, mis amados hermanos, desde ahí donde te encuentres, no importa el lugar, no importa las adversidades, a menos que la persona participe en alguna actividad que sea pecaminosa e ilegítima. El estado de una persona en la vida, sus circunstancias, su posición, su prestigio social, su empleo, su estado civil, no importa para nada para que Cristo lo salve, mis amados hermanos. Por lo tanto, el estado de una persona en la vida no debe tener importancia en si una persona anda o no en Cristo. El creyente debe andar en Cristo sin importar su estado. No son las condiciones ni las circunstancias las que deben determinar el andar y la vida del creyente. Por el contrario, mis amados hermanos, al creyente se le da el poder de Cristo para atravesar las circunstancias, sin tener en cuenta cuán severas y difíciles puedan ser. Esto quiere decir que el creyente no deba mejorar él ni mejorar su condición en la vida. Tampoco que el creyente necesariamente deba quedarse en su estado. Mis amados hermanos, sencillamente quiere decir que el creyente debe servir a Cristo sin tener en cuenta su estado en la vida, mis amados hermanos. Leemos Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. También 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. También Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mis amados hermanos, las distinciones religiosas no importan. Había conversos, tanto gentiles como judíos, en la iglesia de Corinto. Como siempre, algunos de los conversos judíos querían continuar la práctica de algunas leyes ceremoniales de su religión anterior. Otros creían que la forma y los rituales no servían de nada y no querían tener nada que ver con ellos, mis amados hermanos. Desde luego, los conversos gentiles ciertamente no querían tener nada que ver con el judaísmo, porque era la religión de un pueblo despreciado y el evangelio daba los rituales por innecesarios. Al parecer, el problema se había convertido en un asunto grave en la iglesia. La solución al problema es directa y clara, mis amados hermanos. La forma y los rituales extremos en la religión no importa. No salvan a una persona ni tampoco lo hace aceptos o no aceptos ante Dios. Lo que importa realmente es el corazón, el cumplimiento de los mandamientos. Mis amados hermanos, hay que agradar a Dios
creyente que ama y confía tanto en el Señor, que obedece a Dios, confía en Dios a tal extremo que sabe que lo que Dios dice es lo mejor. Ama tanto al Señor que anhela agradar al Señor haciendo exactamente lo que el Señor dice. Leamos los siguientes textos bíblicos, mis amados hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Leamos también Romanos capítulo 2, versículo 25, mis amados hermanos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Romanos capítulo 2, versículo 29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la incircuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 2 dice: he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, no de nada os aprovechará Cristo. Primera de Samuel capítulo 5, versículo 22. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. También el Salmos capítulo 51, versículo 16 y versículo 17 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contristo y humillado no desprecias tú, oh Dios. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mis amados hermanos, las vocaciones y las condiciones sociales no importan. Nuevamente hacemos un énfasis en la importancia de esos pasajes que acabamos de leer, mis amados hermanos. Y cada uno de nosotros, en el estado en que hemos sido llamados, en él debemos quedarnos, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, un creyente cristiano debe saber que puede vivir para Cristo, incluso en las condiciones más horribles, las de esclavitud. Este asunto suponía un problema crítico en el cristianismo primitivo, porque había muchísimos conversos que eran esclavos. Su tiempo le pertenecía a su amo. Con frecuencia no podían asistir a los servicios y no podían servir a Cristo tanto como ellos querían. Y las Escrituras lo explican, mis amados hermanos. Sirvan a Cristo desde donde estén, como esclavo. Si puedes conseguir tu libertad, consíguelo, y luego sirve a Cristo cabalmente. Pero mientras tanto, sirve a Cristo desde donde estés. Hay dos razones, mis amados hermanos, por las que el esclavo puede servir desde donde esté. Y es que él es liberado del Señor. El creyente es libre y es llamado o salvo
es el esclavo de Cristo, mis amados hermanos. Amén. Por lo tanto, el esclavo es igual a todos los hombres a los ojos del Señor y recibirá igual recompensa si es fiel donde esté como esclavo. Puede que no sea libre de asistir a la iglesia y participar en actividades religiosas tanto como otros creyentes, pero si es fiel a Cristo haciendo las cosas lo mejor que puede y dando el mejor testimonio posible, entonces tan acepto ante Dios como el miembro más activo de la iglesia. Mis amados hermanos, Dios nos mide en la fidelidad hacia Cristo, no hacia ciertos tipos de actividades. Y donde quiera que el creyente esté, su estado en la vida, su vocación y condición social en la vida no importa, mis amados hermanos. Los creyentes son comprados con un precio, que es la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, con sus esclavos y sus testigos por todo este mundo, donde quiera que estén los creyentes, están dando testimonio y predicándole a cada segmento y nivel social de la sociedad. La gente más recóndita de la tierra, no importa cuán esclavizada y empobrecida, se le debe tender la mano y debe tener sus creyentes que puedan dar testimonio de Cristo. Mis amados hermanos, esa es la única manera en que las personas de todo el mundo sabrán de los nuevos cielos y la nueva tierra, a donde los creyentes serán exaltados para gobernar y reinar con Jesucristo. Debe vivir y servir a Cristo en todos los requisitos y deberes que le han sido impuestos por los miembros, ya sea esclavo en esta tierra. Su día de redención y exaltación se acerca. Mis amados hermanos, si un esclavo debe servir a Cristo fielmente desde donde esté, otros creyentes deben servir a Cristo fielmente, no importa cuál sea su profesión. Efesios capítulo 6, versículo 5, versículo 7 dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, mis amados hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 22, versículo 24 dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén, mis amados hermanos. Ser fieles en su estado, mi amado hermano, ser fiel ahí donde te encuentras, en esta tierra. No se puede hacer demasiado énfasis en ella, mis amados hermanos. Esto no quiere decir que un creyente no deba mejorar su estado en la vida. Debemos mejorar nuestro estado donde nos encontremos. Debemos servir a Cristo fielmente desde donde estemos, sin quejarnos ni rezongar por nuestro estado de vida. El creyente debe permanecer para con Dios,
Un hombre debe permanecer en conciencia de Dios todo el día y todos los días, mis amados hermanos. No importa dónde te encuentres, ni cuál sea tu situación. Lo han salvado para tener comunión con Dios y para servir al Señor Jesucristo como testigo para todos los hombres. Amén. Leemos Juan capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hemos terminado el tema del día de hoy. Que todo sea para su gloria, que todo sea para su honra. Claro ejemplo de esta bella reflexión. Doy un pequeño testimonio de mi parte. Soy un servidor público. No siempre voy a la iglesia, no siempre asisto a los servicios de la iglesia por mi trabajo, pero me encomiendo mucho al Señor, leo mucho la Biblia, escudriño mucho la palabra de Dios. Para eso no hay imposible. Aunque me encuentre por acá lejos y no me pueda reunir todos los días con mis hermanos en la iglesia, pero aún así busco la manera, busco la forma de sentir, de escuchar, de ver la presencia de Dios. Mis amados hermanos, debemos dar lo mejor, ser fiel donde siempre nos encontremos, no importa la situación, no importa las circunstancias. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo pagó ese precio por nuestros pecados. Así nosotros debemos ser fieles a su palabra. Amén. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Que todo sea para la gloria y honra de Dios. Amén y amén.